Bienvenido o bienvenida a este tu espacio de historia y literatura en el cual vamos a estar hablando este día de la cultura azteca de un modo rápido, fácil y sencillo para que entiendas todo. Los temas que vamos a estar tocando son la lengua y la religión, la división y organización territorial y social y la gastronomía y el modo de producción de esta cultura. De inmediato empezamos con el primer tema que es la lengua azteca, mejor conocida como el náhuatl. Esta cuenta con tan solo 16 letras en su abecedario, las cuales juntas, con- juntas forman dos letras que solamente se encuentran en la lengua náhuatl, que son la TL y la TZ. Hay muchas letras que faltan en ese abecedario comparado con el abecedario que utilizamos ahora. Sin embargo, tenemos las cinco vocales intactas, las cuales suelen estar acentuadas. Una diferencia que tiene con nuestra lengua es que la pronunciación puede cambiar dependiendo la vocal que le siga a la consonante. Por otro lado, los elementos básicos son los mismos: el nombre, el sujeto, el predicado, la oración, para poder formar su lenguaje. Y por último, tiene una escritura con un amplio repertorio de poesías donde plantean sus dudas existenciales, lo cual nos hace llegar al siguiente tema, que es la religión. Ellos suelen dividirlo en tres categorías. El primero es el Ometeotl. Este es el que crea todo y es una dualidad donde hay un varón y una hembra. El siguiente es el dios de los muertos, el Mitlantecutli, que lo podemos ver hoy día, el Día de los Muertos, representado en maquillajes y vestuarios por esa cultura. Y por último tenemos el dios del agua, que es el Tialoc. Y continuamos con los siguientes dioses que no forman una religión concreta, sino más bien son los más importantes. Entre ellos está el Cihuateotl. Este representa a todas las mujeres que murieron en la guerra, las que murieron en el parto y las que fueron sacrificadas, ya que luego ellas se convierten en seres divinos que acompañan al sol custodiándolo desde que amanece hasta que anochece. Le sigue el dios del fuego, el dios viejo, Huaeteotl, seguido también de la diosa Cihuacóatl, la cual es también una dualidad. Ella es la diosa del sol, pero también hay un dios del sol. Y por último, en ese renglón tenemos al dios Shachiva, que él es el dios de la fertilidad. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la muerte. En sus ritos fúnebres ellos suelen utilizar unas urnas adornadas según la cercanía que tengan las personas con el fallecido. También suelen utilizar unas máscaras, lo cual nos lleva al siguiente dios, que es el dios murciélago, que está representado por esta máscara. Las máscaras podían ser como esta, con los ojos inexistentes y la boca abierta, representando el aliento del fallecido, o bien también podrían ser máscaras sonrientes que representan la ley y la magia de este tiempo. Bien, ahora estamos hablando de la división y organización territorial que tenían los aztecas. Los aztecas o los mexicas comprendieron una gran parte de México y Guatemala. Su capital estaba en Tenochtitlan, en un lago de Texcoco del Valle de México. Provenían de Aztlán, donde vinieron del oeste de México. Su, su cultura se basaba en un carácter guerrero y su gobierno era de Teócrito. Bien, ellos se unieron en ese territorio y junto con Texcoco y Teshiva formaron una triple alianza que fue el Imperio Azteca. Este era gobernado por Huitzilopochtli, el cual era elegido por el Consejo de Nobles que tenían. En en esta cultura había una posición social o una organización social que se basaba en la clase noble, los
Pipitlín. Los Pipitlín consistían en los que gobernaban la religión, eh, el ejército, el gobierno y la nación, pues eran de los de la alta alcurnia. La gente común, Mexuatlín, los Mexuatlín eran los artesanos, los comerciantes y los campesinos. Y por último estaba la clase esclava, que eran los Tletactín. Estos Tletactín eran los prisioneros de guerra, los delincuentes o los que no podían pagar sus deudas. En este imperio azteca estaba basado por una organización territorial donde el centro eran los México, los aztecas, cuya capital era Notlatín, como ya había dicho antes, era el control político, administrativo, y los demás le tenían que pagar una cuota. Esta cuota podía ser de soldados, podía ser de dinero o podía ser para sacrificios. Esto para que ellos le permitieran el comercio en su territorio. Ellos estaban organizados donde se encuentra la pirámide ceremonial, luego los nobles y luego los campesinos. Los campesinos eran los que cultivaban y construían en estas pequeñas islas flotantes donde utilizaban el lago para echarle tierra y alrededor colocarle una especie de palitos para ellos poder mejorar el cultivo. Su religión se basaba, o su división social, perdón, se basaba mayormente en que era el Dios quien elegía quién iba a estar en el poder, por lo cual se justificaba a través de la creencia religiosa. Muy bien, pasamos a lo que es la gastronomía. La gastronomía de la cultura azteca era dominante por su variedad de frutas y verduras, tomates rojos o verdes. Estos eran cultivados no con la variedad que hoy conocemos hoy en día, también por papas blancas, jícama, un tipo de nabo, chayote para vegetal, tayota, nopal, que viene siendo el nopal, y los cacahuates, semillas o frutos secos. Más adelante, como conocemos, la agricultura que viene siendo su modo de producción era el maíz, la agricultura en sus diversos colores. Los cultivos más común era el centil, famosamente utilizado para hacer tortillas, tamales o engrudo. También tenemos lo que es el amaranto, que viene siendo el grano. La salvia era muy utilizada. Los frijoles, el calabacín o chiles para hacer sazones y sazonar las diferentes comidas que utilizaban. Estos no utilizaban aceites o grasas, sino que la comida que consumían eran totalmente natural. La mayoría de sus platos eran hervidos o asados. El sabor era añadido usando condimentos con sus salsas y sazonadores naturales, con ajíe o apazotes, hojas tostadas de aguacate, semillas de achiote, chiles, pero estos deberían permanecer frescos, secos o ahumados con la fuerte exposición del sol. Los sabores populares que tenían los mexicas eran de la vainilla y el chocolate. Su economía se fundamentó mucho en lo que es especialmente en la agricultura, haciendo grandes actividades para cultivar lo que es un complejo de sistema de gobierno y de impuestos. También su actividad más importante, como anteriormente dije, era la agricultura, especialmente en el cultivo del maíz. Pero también cultivaban lo que es ajíes, tomates, calabazas, cacao y otros productos famosos. Generalmente cultivaban lo que es los chinapas y en las islas artificiales que flotaban sobre el lago Texcoco, como
explicó anteriormente. Bien, podemos ver que la cultura mexica o azteca es muy rica, pero mucha de esta cultura se ha perdido con el tiempo. Lo que antes era este gran imperio, hoy es la Ciudad de México. Y ha avanzado mucho, como lo vemos aquí, por lo que no se conserva mucho de su cultura, pero lo que sí se conserva es el idioma náhuatl. Esto ha sido todo hasta ahora. Muchas gracias por acompañarnos y en los comentarios vas a tener toda la referencia que utilizamos para este video fotonarrado. Gracias.